Bueno, llegamos ya casi al final de este tiempo. Hoy daré el último mensaje, el último sermón, la última ponencia. Y bueno, tiene como título una contracultura que anuncia otro reino. Ya hemos visto una a una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte y todas ellas han concluido en una misma idea, y es que el reino de Dios forma un pueblo que vive una auténtica contracultura, conforme precisamente al carácter de Dios. Y como os decía el primer día, es imposible hablar de la contracultura del reino sin detenernos en este discurso, en este sermón dado por Jesús, conocido pues como el Sermón del Monte. Porque aquí el Señor presentó un sistema de valores completamente opuesto al que domina este sistema. Dios invierte de alguna manera siempre la lógica de este mundo. Por eso dice la palabra que para los sabios de este mundo el conocimiento, la razón, la lógica de Dios es locura, ¿no? Porque su sabiduría nos desconcierta. Y después de mostrarnos Jesús a través de este sermón el carácter del ciudadano del reino, también nos revela el propósito de ese carácter, ya que Dios no transforma nuestro corazón únicamente para nuestro propio beneficio, o sea, no es una bendición egoísta que se queda encerrada o se queda bloqueada para nosotros mismos, ¿no? El Señor nos transforma para que el mundo pueda contemplar a través de nuestra vida la belleza de su reino. Hemos comprendido que el Sermón del Monte no es una lista de cualidades para convertirnos en mejores personas, y tampoco es un ideal inalcanzable reservado para unos pocos creyentes, especialmente para aquellos que son más espirituales. Las bienaventuranzas son, y quiero insistir mucho en esto, son el retrato de un pueblo cuyo corazón está siendo transformado por la gracia de Dios. Y precisamente por eso vive de manera distinta en medio de una cultura que le ha dado la espalda al Señor. Y es por eso que lo que he querido también destacar a través de esta serie es que a través de las bienaventuranzas el reino comienza transformando nuestro corazón. Y que un corazón transformado produce relaciones diferentes. Y que una vida moldeada por Cristo inevitablemente encontrará oposición. Y con esto en mente surge una pregunta que da sentido a toda esta serie. Porque como digo, Dios forma un pueblo diferente con un propósito. ¿Y por qué quiere Dios que vivamos como sus hijos de manera distinta a esta sociedad? Pues la respuesta la encontramos en las palabras de Jesús una vez pronunciadas las bienaventuranzas, cuando en Mateo 5, versículos 13 al 16, Él no cambia el tema, sino que al contrario explica el propósito de estas vidas que están siendo transformadas. Y voy a leerlo. Mateo 5, del 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en estos textos encontramos el propósito de las bienaventuranzas, el sentido de la contracultura del reino. Insisto, Dios forma un pueblo diferente para que a través de nuestra manera de vivir el mundo pueda descubrir que existe un rey diferente. Dios cambia nuestro corazón para que nuestra vida haga visible su carácter y refleje la realidad de su reino. Por eso Jesús afirma: vosotros sois la sal de la tierra. Lo que quiere decir que nuestra identidad como hijo de Dios lleva consigo
una misión. Quienes hemos sido transformados por el reino, estamos llamados a preservar, a dar sabor, a influir allí donde Dios nos ha puesto. Sabéis, en tiempos de Jesús, la sal era un elemento indispensable, precisamente porque conservaba los alimentos evitando la descomposición, frenaba el avance de la corrupción, daba sabor a aquello que resultaba insípido. Pues de la misma manera Jesús está utilizando este elemento para darnos a entender que Dios quiere que su pueblo preserve los valores de su reino en medio de una sociedad que con frecuencia vive dando la espalda al Señor. Por eso, cada vez que rechazamos la mentira, estamos siendo sal. Cada vez que perdonamos, estamos siendo sal. Cada vez que permanecemos íntegros, estamos siendo sal. Cada vez que respondemos con mansedumbre, estamos siendo sal. ¿Y sabéis qué es lo que me gusta de la sal? Que la sal hace su función sin hacer ruido. La sal hace su función sin hacer ruido, transformando todo aquello con lo que entra en contacto. Así también debe actuar el reino de Dios en nuestras vidas. Esa tiene que ser la evidencia de que realmente el reino de Dios está con nosotros. Es un reino que no se impone por la fuerza, es un reino que no avanza mediante el espectáculo, sino que obra silenciosamente a través de la vida de hombres y mujeres que reflejan con coherencia el carácter de Cristo. Dios obra a través de nosotros, escucharme, en silencio, tanto en lo natural como en lo espiritual. No por la fuerza, insisto, no por la imposición, sino por el testimonio real, por la evidencia de su vida en nuestra vida, de un testimonio que refleja realmente que somos del Señor. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba y los demonios reconocían que Él estaba ahí? Automáticamente el mundo espiritual reaccionaba frente al mundo del reino. Pues nosotros estamos llamados también a poder, en esta contracultura del reino, afectar no solo lo natural, sino también lo espiritual. Cuando vivimos conforme a las bienaventuranzas, el reino se hace visible y el mundo, escucharme, el mundo recibe un anticipo. Somos un anticipo de la nueva creación que Dios está llevando a cabo. Somos un adelanto del reino venidero. Y por eso Jesús añade una seria advertencia. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y es que la sal solo cumple su propósito mientras conserva su naturaleza. Del mismo modo, como iglesia, como pueblo, como hijos y como hijas del Señor, solo podemos influir en el mundo mientras permanezcamos en Dios, en Cristo, mientras tengamos la apertura a que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. Porque si al final adoptamos los mismos valores de este mundo, las mismas prioridades de este mundo, la misma forma de pensar de este mundo, perdemos aquello que nos hace diferentes y dejamos de cumplir con nuestra misión, la misión para la que fuimos llamados. Sin embargo, Jesús, escucharme, no se detiene solo con la imagen de la sal. Añade una segunda metáfora para completar la primera y dice, vosotros sois la luz del mundo. Y si la sal habla de preservar, la luz habla de revelar. No basta con frenar la corrupción del mundo, sino que también estamos llamados a mostrar el camino hacia Dios. Una vida iluminada por Cristo no puede permanecer oculta.
La luz existe para disipar la oscuridad y orientar al que está perdido por el camino que le conduce al Señor. Nadie enciende una lámpara para contemplar simplemente la lámpara, sino para que ilumine todo aquello que está a su alrededor. Su función consiste en dirigir la mirada hacia aquello que antes permanecía oculto, pues de la misma manera, nuestra vida no existe para atraer la atención sobre nosotros mismos. Existe para que cuando otros contemplen nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras buenas obras, nuestra forma de vivir, descubran la belleza, la gracia y la verdad del Rey al que servimos. Estamos llamados para manifestar a través de nuestras vidas, a través de las características del reino, la gloria del Padre. Por eso Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fijaos bien en las palabras de Jesús. No dice para que os admiren. Tampoco dice para que hablen bien de vosotros. Dice para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese ha sido el propósito del reino, siempre. Y Jesús no nos pide nada que Él mismo no haya vivido primero. Porque como sabéis, aunque Jesús realizó innumerables obras de amor, sanó enfermos, acogió a los marginados, perdonó a los pecadores, anunció el reino de Dios siempre, pero nunca buscó su propia admiración, ni su reconocimiento, ni su prestigio. La única voluntad de Jesús de Nazaret fue cumplir la voluntad del Padre para revelar al mundo su amor. Cada milagro, cada palabra, cada gesto dirigían la mirada de sus oyentes, de sus espectadores hacia Dios, nunca hacia su propia gloria, nunca. Y ese debe ser también nuestro anhelo, que nuestra manera de vivir haga visible a Dios, que nuestras palabras conduzcan a Cristo, que nuestras obras interpreten el deseo de conocer al Rey, al cuyo carácter estamos llamados a reflejar. Estamos llamados, de verdad, estamos llamados, por favor, estamos llamados a vivir el carácter del reino, para que vean a través de nuestras buenas obras que realmente pertenecemos a un Rey diferente. Y fijaos el orden. Primero, las personas contemplan nuestras obras. Por eso os decía que nuestras actitudes tienen que hablar más que nuestras palabras, porque eso es lo que primero ve la gente. Y segundo, esas obras, ese testimonio, esa evidencia real, lo que hacen es glorificar al Padre. La atención siempre, 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 siempre va dirigida a Dios. Por eso, cuando el mundo contempla humildad, misericordia, pureza, paz, fidelidad, no deberían simplemente ver personas con buenos valores, sino que deben contemplar a un Dios que es verdadero, que es real, que es único, el cual su reino ha sido manifestado aquí y ahora. Y llegará un día en que ese reino se consuma, que sea pleno. Pero nosotros, vuelvo a repetir, somos el anticipo del reino de Dios aquí. No porque seamos perfectos, no porque hayamos alcanzado una justicia propia, sino porque Cristo, por medio del Espíritu, está transformando nuestras vidas a su propia imagen. Estamos en un proceso. Todos aquí estamos en un proceso. Y no se va a terminar hasta que no estemos al otro lado de la eternidad. Por eso he insistido que las bienaventuranzas no simplemente son un código de conducta ni una lista de virtudes en las que debemos esforzarnos por imitar, sino que son las descripciones del carácter de Cristo reproduciéndose en un pueblo, en su pueblo. Esa es la contracultura de Cristo.
Y quiero ir terminando con algo, porque me gustaría que tuviéramos un tiempo de reflexión, ya que es el último discurso, el último sermón, y también para que a mí no me eche la bronca, porque dice que hablo muy rápido y no le doy tiempo a traducir. Es que, ¿sabéis? A menudo como cristianos pensamos que Jesús de Nazaret, por ser el Hijo de Dios, le resultó fácil, le resultó sencillo vivir como hombre. Es decir, sabemos que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. Sin embargo, el mensaje central de su encarnación, de su empatía con nosotros, es precisamente lo contrario. Porque Jesús de Nazaret, Cristo, siendo Dios, asumió plenamente la condición humana. O sea, Él renunció día a día a su divinidad, pero sin dejar de ser Dios. Es como que tengáis la capacidad de algo, pero todos los días, continuamente, tenéis que rendirlo al Señor. Jesús, hombre, fue manso, humilde, pacificador, sintió hambre, cansancio, dolor, tristeza, tentación, angustia. Pero todo esto lo hizo negando su parte divina y lo hizo en obediencia al Padre. Se sujetó, se negó a sí mismo hasta el punto de que los valores del reino, la coherencia de un reino diferente, de la oposición que encontró frente a una cultura que no abraza los valores del reino, le llevó a la cruz. Para Jesús, escucharme, no fue fácil, aunque era el Hijo de Dios, no fue fácil. Y Él decidió día a día, entregarse completamente a su parte humana para comprendernos al 100% a nosotros, para empatizar con nuestra naturaleza, para entender nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras virtudes también, nuestras alegrías. Jesús no solo anunció el reino de Dios, sino que con su vida reveló el poder de la debilidad. Escucharme, esto es loco, por eso digo que para la sabiduría de este mundo, la lógica de Dios es paradójica, es algo chocante. Porque, ¿sabéis? Nadie, absolutamente nadie, esperaba encontrar a Dios en la debilidad. Y fue precisamente ahí donde se reveló la máxima expresión de su poder, de su fuerza, de su grandeza. Y por eso Jesús nos invita a vivir las virtudes de su reino, de tal manera que nuestras vidas se conviertan en un reflejo de la gloria del Padre, mostrando al mundo que la verdadera grandeza no está en nosotros, sino está en el Señor, está en Dios. Por eso mi oración es que este mensaje o esta serie de mensajes de la contracultura nos transforme profundamente. Primero, en nuestros corazones. Segundo, en nuestras relaciones. Tercero, que permanezcamos fieles frente a la oposición, llenos de esperanza. Y por último, que sea la contracultura de nuestra misión. Una contracultura que evidencia un reino diferente. Para que seáis sal, para que seáis luz y para que vuestras vidas anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y quiero terminar leyendo el texto. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el cierre de esta serie, de todo lo que hemos estado viendo. Y de verdad que, quiero hacer una oración y me gustaría que tomarais un tiempo luego de reflexión. Ayer fue una noche de decisión, ¿no? De tomar decisiones delante de Dios. Pues hoy su misericordia se renueva una vez para con nosotros y Dios está disponible porque su gracia es infinita. Así que, Señor, te damos gracias porque nos has llamado a formar parte de tu reino. Gracias porque en medio, Señor, de este mundo, tu gracia está sobre nosotros. Gracias porque no solo nos perdonas, sino que también, Señor, nos transformas. Y te pido que hagas de nosotros sal, la sal que preserva, pero también, Señor, luz, la luz que ilumina en medio de este mundo que tanto necesita de ti. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra misión, de nuestra identidad, Señor, en ti. Que nuestras palabras, que nuestras decisiones, que nuestras obras anuncien con claridad y con coherencia que tu reino ya ha irrumpido en este mundo a través de Jesucristo. Y que nos vean, Señor, y que se maravillen a través de las obras que podemos manifestar, pero que al contemplarnos, Señor, la gloria no se quede en nosotros, sino que la gloria sea dirigida al cielo, al Padre. Permítenos y ayúdanos a que en medio de nuestra debilidad, de nuestra imperfección, se pueda reflejar tu belleza, tu gracia, tu carácter, tu verdad. Dios, tú conoces el corazón, la mente, la vida de cada una de las personas que estamos en este lugar. Y gracias, Dios, porque aunque eres un Dios grande, único, inigualable, eres un Dios particular. Eres un Dios que trata, habla conforme a nuestra propia necesidad. Obra, bendito Rey. Haz tu obra, Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a que de verdad Jesús sea nuestra cultura. En el nombre de Cristo Jesús.